Muy buenos días, compañeros. El tema que me correspondió presentar es el comportamiento humano. Mi nombre es Juan Camilo Ochoa Páez y pertenezco al curso de propedéutico. Los subtemas que se manejarán en la presentación son los seres humanos y la ética y la moral, y la importancia en el consenso entre ética y moral. Los seres humanos y la ética. Los seres humanos realizamos acciones que se dividen en acciones morales y no morales, de forma inconsciente, mecánica o por necesidad, en las que no existe conciencia o libertad, no son acciones morales. Podría ser despertarnos en la mañana. Acciones que son intrascendentes y carecen de consecuencias no son acciones morales. Podría ser sembrar una planta. Acciones que son conscientes, libres y con consecuencias, sometidas a normas no morales, no son acciones morales. Podría ser hacer copia en un examen. Pero las acciones que son conscientes y libres, que repercuten en los demás o en el medio, por lo que necesitan seguir unas normas, solo estas son acciones morales. Podría ser hacer una obra de caridad como regalar mercados o ropa para beneficio de los más necesitados. La ética kantiana se basa en la buena intención de las personas, en la buena conciencia individual. Desde su punto de vista, lo importante de una acción moral es la buena intención del que obra. Y eso es verdad. Para calificar moralmente una acción, la buena intención de la persona que actúa es fundamental. La buena intención personal, que siempre es importantísima en la vida, no es suficiente cuando tenemos que tomar decisiones en las que entran en juego también decisiones de otros individuos. La ética kantiana consiste en decir que determinadas acciones hay que realizarlas porque son en sí mismas buenas y otras acciones hay que evitarlas porque son malas en sí mismas. Hasta la época moderna o la edad moderna, la moral del hombre se encontraba impregnada de teología moral cristiana. Kant elabora un nuevo modelo ético que consiste en darle a la moral un fundamento autónomo. La moral misma del hombre constituye el fundamento último y la fuente original de todas las normas morales. Lo importante es la intención que se mueve al realizar la acción. Son dos elementos que conforman la ética cristiana, el deber y la libertad. Así, para Kant, el fundamento de la moral es el deber. El valor moral es querer hacer el bien, es la buena voluntad. La voluntad de cumplir el deber será entonces el máximo criterio de bondad moral. Obra siempre de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda valer como principio de legislación universal. Es la síntesis del principio del obrar moral. Esta es la síntesis. Plantea la moral kantiana y cuyo imperativo categórico mueve la voluntad objetivamente. Al igual que el deber, la libertad entendida como libertad moral de elección es también un hecho de la razón práctica que junto con el deber hacen parte de lo que simplemente tiene el hombre. Alguna síntesis de las ideas kantianas. Se centra al individuo sobre sí mismo. El yo representado por la voluntad autónoma se constituye en el árbitro y juez de la vida moral. No importa la acción sino la intención que yo tengo al hacerla. Vale más la formalidad que el contenido de la acción. Toda la ética está apoyada en la voluntad. El deber se constituye como uno de los imperativos de la voluntad que se ajusta a una razón universal. La ley que pueda ser universal no puede tener oposición con los principios de los demás hombres rectamente dirigidos por la misma razón. La libertad se constituye en un mandato. La ética y la moral.
El ser humano tiene que elegir entre las diversas posibilidades que se le plantean en la vida al conocer el valor de la razón y las normas de comportamiento. Para hacerlo adecuadamente, necesita conocer el valor. De los valores surgen las normas de comportamiento que constituyen la moral. Cuando para hacerlo utiliza la razón, se trata de la ética. Entonces, la moral se basa en las normas de comportamiento y la ética se basa en la razón. Hermann Knoll, en su escrito Introducción a la ética, plantea: todavía en nuestros tiempos, cada uno de nosotros nace en medio de una maraña de autoridades, tradiciones, mandamientos religiosos y costumbres. Lo esencial y lo accesorio, los valores ciegamente aceptados y los valores intelectualmente comprendidos se confunden. Claro que no deja de ser ética una simple entrega a lo tradicional y su autoridad, pero en la vida de cada uno de nosotros hay momentos en que sentimos como inmoral tal obediencia ciega, en que decidimos atenernos únicamente a la necesidad comprendida por nosotros mismos. Semejante decisión la experimentamos como un salto brusco en la evolución espiritual de nuestra existencia. Con ella se verifica una revolución en nuestra vida moral. Llega un día en que tiramos todo a aquel lastre de valoraciones tradicionales, dispuestos a confiar ya tan solo en nuestra propia convicción, en nuestro propio criterio y responsabilidad. Es natural que esto no se presente nunca bajo la forma de un principio abstracto y general, sino siempre en relación con la vida. Me libero de los vínculos religiosos, de un amo. La mujer se libera del hombre, la juventud de la generación anterior. El proceso es el mismo en todos los terrenos y lo llamamos emancipación, que se conoce como la liberación respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. Diversas clases de éticas. En la ética encontramos la ética teológica y la ética deontológica. La ética teológica sitúa la bondad de las acciones en la felicidad a la que el ser humano aspira por naturaleza. Se fundamenta en la moralidad, su naturaleza. La ética deontológica sitúa la bondad de las acciones en el cumplimiento del deber que el ser humano da a sí mismo y que procede de la razón. Fundamenta la moralidad en la razón. Ética teológica y ética deontológica. Para hacer una explicación más detallada, decimos ética teológica. Según la teoría teológica, el juicio moral tendrá que formularse siempre a partir de las consecuencias de la acción medidas sobre la base de los valores y sobre todo de la actuación del amor al prójimo. La referencia a los valores y a los no valores producidos por la acción o con los que se identifican sus consecuencias es tan indispensable en la aplicación de esta teoría que ésta presupone, y no puede menos de presuponer, una teoría de los valores muy concreta. La ética deontológica, por el contrario, el juicio moral sobre unas acciones tendrá que establecerse prescindiendo de las consecuencias, cuando se trata de acciones humanas, sobre todo de las que se refieren al ámbito de la sexualidad, del matrimonio, de la vida, del lenguaje, cuyo juicio moral está ya claro por otros caminos. Por un lado, tenemos un grupo de opiniones que comprenden las leyes estrechamente relacionadas con el deber, lo justo o injusto, la ley o leyes morales y los imperativos. Por otro, tenemos las opiniones que implican la idea de bienes o fines a los que hay que aspirar. En el primer caso se vislumbra el ideal de vida humana como obediencia a las leyes, en el segundo como la satisfacción progresiva del deseo y el logro de los fines. En el primer sistema se supuso originariamente que el pensamiento humano no había
aprendido las leyes de la vida humana por sí mismo, sino que éstas habían sido reveladas autoritariamente en el monte Sinaí como voluntad de Dios. Pero, a medida que la ética fue conquistando para sí una posición de independencia de la religión, se comenzó a considerar que esas leyes y otras semejantes habían sido aprendidas por un acto intuitivo de la razón humana, que eran imperativos categóricos que se aprenden directamente por estar implícitos en la naturaleza del orden moral. Kant redujo la multiplicidad de los imperativos a uno solo. Obra de tal modo que tu acción pueda ser universalizada. Pero a través de toda esa variedad de puntos de vista, la intención sigue siendo esencialmente idéntica. La esencia de la vida consiste en la obediencia a uno o más principios. Ahora pasamos a la importancia en el consenso. Las éticas dialógicas sitúan la bondad de las acciones en el cumplimiento de unas normas, a las que se llega por consenso, después de un diálogo racional entre los seres humanos que están dotados de razón y que poseen intereses diferentes, se posibilita el diálogo racional y se exige el diálogo racional. Por lo tanto, los seres humanos dotados de razón y diferentes intereses utilizan el diálogo racional para llegar a un consenso. Si estamos condenados a vivir juntos, debemos ponernos de acuerdo en un mínimo de reglas para vivir sin problemas mutuos. El grupo, la manada, el rebaño e incluso la jauría respetan unas reglas de juego, mucho más el grupo humano. En los animales se llega al acuerdo por necesidad o por la ley del más fuerte. En el hombre hay otros caminos, y el camino más noble que conocemos es el camino del mutuo acuerdo, del respeto mutuo, de algo que llamamos consenso. Se habla de consenso entre políticos, que aunque piensen de manera distinta, llegan a acuerdos mutuos. Se habla de consenso entre grupos tan dispares por sus intereses, como los empresarios y los obreros. Se consensúan actuaciones en la escuela entre profesores y alumnos, y en la familia, si es democrática. ¿Y cuál es el consenso más espectacular conseguido hasta ahora por la humanidad? Es el consenso de los derechos humanos, expresados como aquellas libertades, facultades e instituciones que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana para garantizar una vida digna sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole como origen nacional o posición económica, nacimiento de cualquier otra condición. Les agradezco su atención. Fue producido por Juan Camilo Ochoa Páez, estudiante de segundo semestre de Filosofía, presentado al licenciado Luis Antonio Martínez, presbítero. La presente obra es propiedad intelectual del Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, Restrepo Meta, 2016. A continuación, presentaré un video que explica de manera general la ética kantiana y sus componentes.